En la cadena SER, Hora 25, con Aimar Bretos. Esta es una edición especial de Hora 25 dedicada a la memoria democrática aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en concreto en la calle Mayor de Triana. Nació Juan Negrín, el último presidente de gobierno de la República, la persona que dio un paso al frente y se hizo responsable del gobierno de la República en unos años terribles, desde 1937 hasta 1939. Ahí los generales franquistas ya habían dado el golpe contra el gobierno legítimo de España. Nuestro país estaba sumido en una sangrienta guerra civil. Negrín dio un paso al frente. Negrín terminaría muriendo en París, a más de 3.000 kilómetros de esta isla. Murió en el exilio, pero su nombre es un sinónimo de resistencia republicana. Un estadista, un hombre leal a la causa republicana, y ahora en su tierra se hace una labor fundamental para recordar su figura, su legado, a través de la fundación que lleva su nombre. Carmen Negrín, buenas noches. Buenas noches. Es la nieta de Juan Negrín. Es la nieta de Juan Negrín y es la presidenta de honor de la fundación. Para usted, ¿qué significa llevar ese apellido? Es un orgullo. Es un orgullo, no sé, es mucha memoria de España, es lo que yo conozco de España. Siempre he visto España a través de sus ojos, de sus palabras. Y, en fin, como le digo, es un honor. Usted pasó parte de su infancia con su abuelo en París, en el exilio. ¿Cómo fue esa infancia con un hombre que tenía que estar pasando unos años terribles, sabiendo lo que estaba pasando en su país y sin poder vivirlo en primera persona? Bueno, él tenía la capacidad de esconder sus emociones y de hacer pasar su deber, en este caso era su deber de abuelo antes que todo. y claro, yo lo conocí, el recuerdo que yo tengo es un hombre activo, dinámico, que se preocupaba de sus nietos, que tomó el lugar de mi padre durante un tiempo por lo menos, y que lo hacía siempre con gran interés, porque la educación era algo que para él era muy importante, ¿no? Y tenía además un don de profesor. Y con nosotros, pues para él debía ser un placer de poder practicar lo que él conocía en teoría, ¿no? Porque de sus hijos no se ocupó tanto, yo creo que se ocupó mucho más de nosotros que de sus hijos, porque cuando sus hijos eran jóvenes, él estaba ocupándose de la ciudad universitaria, estaba de diputado, estaba de médico, tenía su laboratorio, etc. Es decir, tenía otras ocupaciones. Con nosotros teníamos la impresión que estaba 100% con nosotros. Y eso es otro privilegio. Cuando hablaba de España, ¿en qué tono lo hacía? ¿Con nostalgia, con amargura, con dolor, con esperanza? Nada de eso. Todo y nada. Es decir, no era una persona nostálgica, era una persona activa. Entonces siempre miraba hacia el futuro y trataba siempre de ver qué podía hacer todavía con España o por España. Por ejemplo, pues el Plan Marshall, ¿no? Simplemente. Después, claro, las cosas cambiaron, las Naciones Unidas reconocieron a España y ahí sí fue un poco diferente. Pero el tiempo que estaba con nosotros también lo pasó empezó a escribir sus memorias, entonces hablaba de España, pero no era el español que andaba con la maleta lista para volver a España, ni mucho menos. No era de aquellos optimistas. No era optimista, era muy realista y hablaba de cómo podría hacerlo un profesor con una distancia, como un historiador o algo así,
y trataba de transmitir lo que fue el sueño republicano, que no fue sueño, además existió durante muchos años, en fin, muchos, relativamente, es decir, existió más tiempo de lo que uno suele pensar, ¿no? No fue solo los años de paz, porque también durante la guerra se continuaron a hacer reformas. El primer año de la guerra, 6.000 escuelas. Es decir, entonces era siempre ese lado positivo sobre la República. ¿Qué opina de la comparación que se hace bastante hoy en día entre Zelensky y Juan Negrín, como el resistente, el que no abandona? Para mí es muy difícil escuchar a Zelensky. Me duele mucho porque me hace pensar muchas veces en cuando mi abuelo le hacían falta armas para defender a España, cuando quería convencer a los demás para que ayudaran a la resistencia financieramente, etcétera, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que son obviamente muy diferentes, ¿no? La situación es muy diferente, pero me parece muy difícil. Yo desafortunadamente hago ese paralelo y espero que el final no sea el mismo. Esperemos. ¿Qué sintió usted cuando vino a España por primera vez? Sentimientos mixtos. Tenía la impresión de conocer España porque, bueno, nuestras costumbres, la comida, no sé, yo había oído tanto hablar de Madrid en particular, porque, claro, mi padre vivía en Madrid, también había oído hablar mucho de Canarias, entonces me sentía en mi casa, pero al mismo tiempo la conversación con la gente era otra cosa. Estaban en un mundo completamente distinto del recuerdo que había guardado mi abuelo o que había guardado mi padre también. ¿Usted cree que la memoria en España ha sido justa con su abuelo? En el pasado no. Simplemente en el presente se habían olvidado de él. Entonces ahora por lo menos existe, que es un primer paso importante. Y creo que la gente que lo ha ido descubriendo está empezando a apreciarlo. Hay otras personas que nunca van a cambiar de opinión, por supuesto, por muchos documentos que uno les traiga, que les demuestre que el oro de Moscú nunca se fue a su bolsillo, etc. Pero, en fin, el tratamiento ha cambiado mucho, ha habido una gran evolución, yo creo. Lo que pasa es que yo también soy un poco subjetiva, porque yo vivo en medio de una burbuja un poco protegida y estoy muy consciente de eso. Quiero leerle unas palabras de su abuelo, que a mí me ha descubierto Lourdes Santana, que es la directora de la SER en Canarias. Le leo, ¿eh? Hoy las guerras no se declaran. Mucho antes de que un país haya sido escogido, meses o años antes, se siembran las disensiones, se provocan los antagonismos, se fomenta la animosidad y cuando la situación se halla madura y se ha logrado el objetivo de la discordia, entonces un complot por unos cuantos conspiradores, una revuelta de simulados patriotas o una bien preparada y mejor pagada protesta de una minoría servirán para encubrir la rebelión y para excusar la ayuda, incubando una nueva clase de guerra, la guerra sin previa declaración. Aterra pensar lo vigentes que siguen estas palabras. Totalmente. ¿Eso cuándo lo escribió? Esto, Lourdes, ¿tenemos el dato? Casi al final, creo que lo escribió. Sí. Pero sí, bueno, la guerra de España llegó en un momento de euforia, cuando España estaba descubriendo los españoles estaban descubriendo muchas posibilidades de vivir de otra forma, no como sujetos. Y todo eso se acabó.
se acabó y ahora tenemos momentos parecidos, ¿no? Lo escribió el 1 de enero del 39 en La Vanguardia. Bueno, imagínese. Sí. Usted conoce bien la realidad alemana y la francesa. ¿Cómo se explica el fuerte ascenso de la ultraderecha en países como Alemania o como Francia? En Alemania yo creo que hay una cierta lógica, ¿no? Porque había la mitad de Alemania que estaba de un lado, la otra mitad de Alemania del otro lado, ¿no? Entonces, en reacción a la ocupación rusa, se fueron al extremo opuesto, digo yo. No sé, esta es mi interpretación. Y hoy en día hay como un contagio, ¿no? Los bulos que decían antes, eso es en Alemania. Sin embargo, en Alemania también hay que decir una cosa, es que los niños, los primeros años del final de la guerra, después del final de la guerra, era muy difícil hacer ver lo que había pasado con Hitler, entender a la gente, etc. Pero al poco tiempo, yo diría que 8 o 10 años, empezaron a realmente hacer una instrucción obligatoria y la gente empezó a hablar, a descubrir lo que habían hecho sus padres, sus abuelos. Hoy en día los jóvenes no saben dónde estaban sus abuelos, no quieren saber. Y a pesar de que los llevan a los campos de concentración, porque es parte de la educación, porque les explican todo eso, lo hacen tal vez como ya están en un mundo más cómodo, ya no se plantean tantos esos problemas, ¿no? Francia es más complejo, porque Francia hubo la resistencia que dio otra imagen de que ganaron y ahora estamos en un momento es muy complicado, hay muchas influencias exteriores también, hay mucho egoísmo que encontramos no solo en Francia, en todas partes, mucho materialismo, poca solidaridad, menos camaradería. Dígame una cosa, Carmen Negrín. ¿De qué momento concreto de la vida de su abuelo se siente usted especialmente orgullosa? Yo creo que siempre tuvo una visión que la mantuvo durante la guerra, después de la guerra, antes de la guerra, porque hablaba, por ejemplo, de cuando iba creciendo el nazismo. Es decir, tenía esa capacidad de visión, que eso era algo permanente, ¿no? Yo creo que el orgullo que he tenido en cuanto a él es algo permanente, pero es relacionado a su honestidad, que es lo que más le han reprochado la oposición, de ser totalmente deshonesto, corrupto, todo lo que quieran, criminal obviamente, pero lo que yo me siento más orgullosa es de haber podido comprobar con documentos, con archivos, de que fue efectivamente honesto, como yo siempre lo pensaba. Carmen Negrín, ¿por qué no tiene usted la nacionalidad española? Usted es estadounidense y francesa. Sí, pero soy optimista. y espero que algún día haya una república. Es cuestión de los españoles, obviamente, pero soy optimista y quiero creer en que un día volverá y ese día podré tomar la nacionalidad. ¿Usted pedirá la nacionalidad española cuando España sea una república? Absolutamente. Pero habiendo dicho esto, tengo que precisar. Pero tengo que precisar que al mismo tiempo pedí a mis hijas que tomaran la nacionalidad española porque podían tomarla, puesto que mi padre la recuperó, etc. Y yo quería que mantuviéramos un pie en España.
Así que ellas hicieron un poco y yo haré el próximo paso. Carmen Negrín, muchísimas gracias por compartir esta noche con nosotros. Gracias.